Nací a mediados de los 90, 2 años después que mi hermano, por lo que todos nuestros recuerdos de nuestra infancia quedaron guardados en cintas VHS. Cintas que no habíamos visto en casi 2 décadas, porque, bueno, ¿quién sigue teniendo un reproductor de VHS? Mi hermano Luke estaba por cumplir 30, y pensé que sería un buen regalo digitalizar todos nuestros viejos videos. Mi mamá los guardaba en una caja en el sótano, etiquetada como cintas A de 1993 a 1999. No tenía ni idea de qué significaba la A hasta que encontré las otras. Nuestro viejo sótano estaba lleno de todo tipo de cosas: basura y reliquias de años pasados, balones de básquet llenos de polvo y sin aire, nuestra vieja alberca inflable, tenis que aún podría usar si los limpiaba bien. Me perdí ahí durante horas, revisando todo tipo de objetos, hasta que tropecé con una caja idéntica a la primera, excepto que estaba escondida bajo una pila de chamarras viejas. Cintas B, 1993 a 1999. En ese momento, obviamente no tenía idea de cuál era la diferencia entre ambas, y mis padres no estaban en casa para preguntarles. Se habían ido de crucero. Yo había entrado con la llave que me quedé después de mudarme. Así que llevé ambas cajas al coche. Pasó una semana antes de que pudiera recogerlas junto a una memoria USB con todos los videos digitalizados. Vi los primeros y los que se grabaron antes de que yo naciera, solo para asegurarme de que todo funcionara bien. Luego metí la USB en un sobre con una tarjeta para que la familia pudiera verlos después del cumpleaños de Luke y del regreso de mis padres. 2 días después de la fiesta, mi hermano me llamó. No me dijo qué estaba pasando, solo me ordenó que fuera a su casa lo antes posible. Nunca lo había escuchado sonar tan perturbado. ¿Qué carajos, Max? Mi hermano parecía aún más alto de lo que era. La rabia lo hacía crecer. Yo era bastante más bajo, más pálido, más débil. Mi cabello oscuro era rizado y caótico. El suyo siempre estaba perfectamente peinado y tenía el color de la miel. La única similitud entre nosotros eran nuestros ojos, entre verdes y marrones. Vi esa mierda con Ellie. ¿Crees que eso es apropiado para una niña de 2 años? ¿Puedes al menos dejarme entrar antes de empezar a acosarme? No tengo idea de qué estás hablando. Se hizo a un lado. La sala estaba hecha un desastre. Juguetes, ropa y migajas por todas partes. Había sido así desde que llegó Ellie. Me hacía quererla aún más, trayendo un poco de caos a la vida pulida de mi hermano. ¿Ellie y Jacob no están? Negó con la cabeza. Se fueron con los padres de Jacob. Está bastante molesto contigo. Suspiró. Max, sé honesto. ¿Por qué hiciste esos videos? ¿Cómo siquiera...? ¿Eh? Moví un elefante de peluche del sofá y me senté. Llevé nuestras viejas cintas VHS a un lugar y ellos... Te lo dije cuando te las di. Pensé que te gustaría verlas. Luke frunció el ceño. Pareces no tener idea de lo que estoy hablando. Tomó su laptop y se sentó junto a mí. Abrió una carpeta con 2 archivos de video, etiquetados como cintas A y cintas B. ¿Las viste? Algunos de los primeros. ¿Las A? Asentí. Sin decir nada más, abrió el archivo B. El video comenzó a reproducirse. La fecha en la esquina inferior decía noviembre de 1994. La descripción: tiempo en el parque. Al principio pensé que la pantalla estaba oscura, pero resultó que simplemente era de noche. La calidad no era buena, pero se distinguían árboles y se escuchaba el aullido ocasional de un búho. Hay un video similar en las A. Soy yo. Recién aprendí a caminar y estábamos en el parque haciendo un picnic de día. ¿Entonces qué es esto?, pregunté. Espera. De pronto hubo luz. Alguien encendió una antorcha y la clavó en el suelo. No se podía ver quién era. Solo mostraban la espalda.
y aún estaba demasiado oscuro. Las antorchas siguieron, dispuestas en círculo. Cuando terminaron, alguien llegó con un niño que se parecía mucho a Luke y lo colocó en el centro del círculo. Incluso con la luz, todo se veía extraño y borroso. Se escuchaban voces, pero no podía entender lo que decían. ¿Qué carajo?, susurré. Me quedé sin palabras y enfermo. Ver eso me dolía por dentro y no puedo explicar cómo ni por qué. Se sentía demasiado antinatural para que lo comprendiéramos, como si hubieran filtros sobre la imagen, sobre los sonidos. Quería que se detuviera, pero al mismo tiempo tenía demasiada curiosidad. Luke me miró con preocupación. Voy a adelantar a uno donde salgas tú. Junio 1997. Cumpleaños. Este era de día, en nuestro jardín, pero todo se veía ligeramente distinto otra vez. Los colores eran mucho más brillantes, casi neón. 2 niños aparecieron en el encuadre, probablemente Luke y yo. Debía ser mi tercer cumpleaños, así que Luke tenía 5. Estábamos vestidos con camisetas de rayas moradas y pantalones a juego, pero solo se veían nuestras espaldas. Corríamos hacia algo que parecía un pequeño castillo inflable, uno que no recuerdo haber tenido jamás. Desaparecimos dentro de él y la cámara empezó a alejarse más y más. Y entonces se escucharon gritos fuertes, pero no sonaban como gritos de niños. Cuando salimos de nuevo, la cámara seguía alejada, pero aún se podía ver que estábamos riendo y saltando. Había algo rojo manchando nuestra ropa y nuestras manos. ¿Sangre? Corrí al baño y vomité la comida. Cuando regresé, Luke me esperaba con una botella de agua. A Ellie le pasó lo mismo, dijo. Vomitó y también lloró mucho. No me gustaba la idea de que mi sobrinita hubiera visto esto, y me parecía extraño que tuviera una reacción tan fuerte, que entendiera que algo estaba mal, porque técnicamente en estas cintas no pasaba nada realmente malo, solo eran perturbadoras. Luke, te juro que yo no tengo idea de qué fue eso. Lo único que hice fue agarrar las cajas con las cintas. ¿Recuerdas ese cumpleaños?, preguntó. ¿Estás bromeando? Regresamos a la sala. Luke había cerrado la laptop. Recuerdo tu tercer cumpleaños. Vinieron algunos de tus amigos al kinder. Mamá horneó un pastel. No había castillo inflable ni lo que sea que fuera eso. Mi estómago seguía revuelto. He visto cosas mucho más sangrientas en mi vida. No tengo idea de por qué me afectó tanto. Mamá y papá regresan a casa. Tenemos que hablar con ellos, dije con un tono decidido. Pero Luke me conocía bien y probablemente escuchó el miedo en mi voz. Nunca había tenido miedo de mis padres, al menos no que yo recordase. Pero también sabía que siempre habían sido algo particulares cuando crecíamos. Mis padres fueron algo excéntricos. Nuestra casa estaba llena de arte extraño y viajaban todo el tiempo, incluso en ese entonces. Nunca nos hicieron daño. Si acaso nos descuidaban un poco, pero no recordaba que hubiera pasado nada aterrador. Puedo ir solo. Mira, mamá y papá son raros. Probablemente sea algún proyecto artístico muy extraño de ellos. Pero igual quiero saber qué es eso, dijo Luke. No, yo también voy. Tal vez se enojen porque los encontramos. Max, las dejaron en el sótano, en una caja, sin candado. Querían que las encontráramos, o al menos no les importaba que lo hiciéramos. No tenía miedo exactamente de mis padres, sino de todas las cosas que no podía recordar. Me quedé a dormir con Luke esa noche. Jacob y Ellie seguían con los padres de Jacob. Al día siguiente, manejamos hasta nuestra vieja casa de la infancia.
Luke y yo nunca nos habíamos ido del pueblo después de mudarnos. Su casa estaba a 20 minutos de la de nuestros padres. Yo vivía un poco más lejos de ambos. Cuando llegamos a la entrada, vi el coche de mis padres y sentí un escalofrío. No estaba seguro de cómo debíamos hacer esto o qué íbamos a decir. Resultó que no hacía falta. Mamá abrió la puerta antes de que siquiera tocáramos el timbre. «Max, Lucky, qué dulce que hayan venido». Se acercó para abrazarnos, pero Luke la apartó con suavidad. «¿Dónde está papá? Los 4 tenemos que hablar». Antes de que mamá pudiera responder, él ya estaba entrando en la sala, donde papá leía un libro. «¿Qué demonios son las cintas B?». Mis padres se miraron. Ni siquiera intentaron fingir que no sabían de qué hablábamos. «Siéntense, los dos, y cálmense. No es nada malo», dijo mamá. Papá suspiró, cerró el libro y se levantó. Si acaso, parecían molestos de que les hubiéramos interrumpido el día. Luke y yo nos sentamos juntos en el sofá, y nuestros padres se quedaron de pie frente a nosotros. Por un momento, fue como volver a ser niños, regañados por romper algo. «Ninguno de ustedes salió herido. Las hicimos por una posibilidad, una que ni siquiera se concretó», dijo papá. «¿Pueden hablar menos crípticamente?», intervine. Era lo primero que decía. «Esos no son videos reales de su infancia. Son recreaciones para sus audiciones. Estaban buscando estrellas infantiles. Luke no fue seleccionado y luego lo intentamos contigo, Max. Pero tampoco fuiste elegido», continuó mamá. «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Y elegidos para qué? ¿Una película?», preguntó Luke. Mis padres se miraron otra vez. «Algo así. Los cineastas buscaban niños extraordinarios, con instrucciones específicas sobre cómo mostrar sus personalidades. Los que fueron elegidos se volvieron parte de un programa infantil fantástico, pero ustedes no pasaron el corte». Ahora Luke y yo nos miramos. Tenía todas esas preguntas. ¿Por qué hacerle eso a niños tan pequeños? ¿Por qué nunca nos lo contaron? ¿Y por qué esas cintas nos enfermaron tanto? Pero la atmósfera cambió después de que nos lo explicaron. Mamá fue a la cocina y empezó a cocinar. Papá hablaba sin parar sobre un viaje. Actuaban como si lo que hubiéramos visto fuera completamente normal. Eso fue lo más aterrador. Lo normal que les parecía todo. Cuando estas cintas podían enfermar incluso a una niña de 2 años. Sentí que no conocía a mis propios padres. Me sentí extrañamente fuera de lugar. Mientras tanto, Luke parecía a punto de explotar. Finalmente me lanzó una mirada y salió de casa. Lo seguí, y nos fuimos sin decir una sola palabra. Al principio, ninguno de los dos hablaba. Supongo que no sabíamos cómo lidiar con la situación. Después de un rato, Luke estacionó junto a un McDonald's. Pensé que solo iba a comprar algo de comer, pero en lugar de eso, se volvió hacia mí con una mirada seria. «Hay algo que tú no sabes. Anoche, mientras dormías, vi algunas cintas más. O sea, me hicieron sentir horrible, pero tenía que saber si algo malo realmente había pasado». Tragué saliva. Luke respiró hondo. Luego negó con la cabeza. «No había nada así. Las cintas están mal, sí, pero de otra forma. De una forma que te hace cuestionar la realidad». Ok. Ahora me miraba directo a los ojos. ¿Sabes lo que dijo mamá? ¿Que ninguno de nosotros fue elegido para el casting? Asentí. Bueno, después de 1996, hay un tercer niño en las cintas. Y cuanto más lo pienso, más empiezo a recordar cosas. Sé que suena loco, pero me pregunto si tuvimos otro hermano. Alguno que habremos olvidado.
Soy tu familia, ¿ok? Eso es lo único que importa. Asentí, pero la sensación de hundimiento dentro de mi estómago no se había ido. Le pedí a Luke que me dejara en casa. Jacob y Ellie estaban por volver de casa de los padres de Jacob, y yo necesitaba un poco de tiempo a solas. Me llevé la memoria USB conmigo. Tenía el presentimiento de que Luke se obsesionaría con ella, y eso no sería sano ni para él ni para su familia. Yo, en cambio, estaba soltero y vivía solo. Tenía todo el tiempo y la energía necesaria para volverme loco. Luke puso una mano sobre mi hombro. O sea, sé que todo esto se siente raro, pero seamos honestos, mamá y papá siempre han estado un poco locos. Intentó sonreír, pero vi un leve tic en su ojo. Sabía que estaba perdiendo el control, pero hacía lo posible por mantenerme tranquilo. Tenía 28 años y mi hermano aún quería protegerme, incluso después de haberse mudado a los 17. Siempre se mantuvo cerca y se aseguró de que no perdiéramos contacto. Eso me hizo preguntarme cuántas cosas malas de nuestra infancia me había ocultado. Los hermanos mayores no la tienen fácil. Luke, estoy bien, dije. Pero creo que voy a tomarme un descanso de visitar a mamá y papá durante un tiempo. Solo para procesar todo. En cuanto al tercer niño... mira, no. Max, creo que dejé que mi imaginación se desbordara. Ese niño pudo haber sido solo un vecino o el hijo de algún amigo. Sí, claro. Igual no me gusta que nos hayan usado para una audición tan rara como esa. Nunca pensé que mamá y papá fueran buscadores de fama. Reí, nervioso. Sí, yo tampoco. Pero trata de no pensar demasiado en eso, ¿ok? Pero claro que lo hice. Al igual que él, fuimos ingenuos. Mi hermano intentaba protegerme y yo intentaba hacer lo mismo, pero en realidad, los dos ya estábamos demasiado metidos en el misterio. Ninguno de los dos iba a soltarlo. Tan pronto como escuché el auto de Luke alejarse, encendí mi laptop. Habían dos cosas que necesitaba hacer. Primero, revisar las cintas A para ver si había otro niño con nosotros. Segundo, ver lo suficiente de las cintas B para entender un poco mejor de qué trataban. Lo primero me ponía nervioso. Lo segundo directamente me enfermaba. Mientras avanzaba por el archivo de las cintas A, me di cuenta de algo. Todos los recuerdos que tenía de mi infancia venían de lo que se había grabado en aquel entonces. Supongo que no es tan raro. Nuestro cerebro no está tan desarrollado cuando somos niños. Mezclamos la información que tenemos con fragmentos de memoria y creemos que realmente lo recordamos todo. Todo era bastante normal. Un paseo al zoológico, fiestas de cumpleaños, obras escolares. Seguía avanzando así hasta llegar a 1996. Un fragmento de Navidad. Estábamos Luke, yo, nuestros padres, algunos adultos más y un bebé. No reconocía a esos otros adultos. Tal vez era el hijo de alguno de ellos, pero mi mamá lo sostenía en brazos. Pausé la cinta justo ahí y cambié el archivo B para buscar la misma fecha, diciembre de 1996. Incluso mientras solo pasaba fotogramas, el estómago me rugía. Aún no entendía cómo era posible. Unas cuantas imágenes y sonidos no deberían provocar una reacción física tan fuerte. Tal vez era solo mi sistema nervioso advirtiéndome de algo. Apreté el puño y seguí. Nada de vomitar antes de tener respuestas. 1996. La primera Navidad de Leif. La escena era un cementerio. Debía ser el atardecer. En ese punto entre luz y oscuridad. Pero el contraste cambiaba constantemente, dificultando enfocar cualquier detalle. Entonces aparecieron dos lápidas, pero no pude descifrar los nombres ni las fechas. Aunque una de ellas parecía decir Montreux, nuestro apellido. Tragué saliva y seguí viendo.
Un adulto que no pude identificar trajo un niño al encuadre. Leif, supuse. Y el adulto podría haber sido mi padre, aunque era difícil saberlo. Colocó al bebé en el suelo, frente a las lápidas. De repente, la luz se volvió intensamente brillante, casi quemándome los ojos. Aparté la mirada por un segundo y la imagen había cambiado. Lo que vi ahora era nuestra familia. Mamá, papá, Luke, yo y Leif. Estábamos sentados en un sofá azul, y detrás de nosotros había un árbol de Navidad rojo. Parecía como si todos los colores estuvieran invertidos. Luke y yo nos movíamos, mirando en todas las direcciones, pero mamá y papá y Leif estaban completamente quietos, mirando directo a la cámara, sin moverse. Mamá y papá sonreían, casi pareciendo orgullosos. Luego, el rostro de papá se volvió serio y el video se detuvo. El corazón me latía con fuerza. No hay ningún programa o película que pudiera imaginar que quisiera esto como cinta de audición, pero eso ya lo sabía desde los primeros videos. Aún así, intentaba encontrar una explicación lógica, una razón por la cual mis padres hacían esto. Sí, habían sido raros a veces, pero seguían siendo mis padres. No quería creer que había algo profundamente mal en ellos, ni imaginar el tipo de gente horrible con la que podrían estar involucrados. En ese momento empecé a creer que se trataba de algún tipo de culto satánico. Mi cabeza se unió al ritmo acelerado de mi corazón. Sentía que algo iba a romperse dentro de mi cráneo en cualquier momento, así que cerré el archivo B. Cuando abrí el video navideño del archivo A, vi un poco más. Era irónico, pero casi reconfortante ver esa Navidad de aspecto normal. Luke y yo jugábamos con los regalos. Los adultos reían y bebían. Y entonces vi un rostro familiar que no parecía tan feliz como todos los demás. Mi abuelo. No sé por qué no había pensado en él antes. Mis abuelos se mudaron cuando éramos muy pequeños, y poco después mis padres cortaron todo contacto con ellos. O tal vez fue al revés. Ni siquiera fuimos al funeral de la abuela cuando ésta falleció. Tomé una captura y se la envié a Luke. Me llamó una hora después. Sus primeras palabras fueron: «Lo encontré». «¿A quién?» «¿A quién crees? Al abuelo. Vive en una residencia en un lugar llamado Watton. Pensaba que...» «Luke, espera. ¿Encontraste al abuelo? ¿Cómo?» Podía escuchar su sonrisa a través del teléfono. «Tiene Facebook». Me quedé en silencio un segundo. «¿Le escribiste?» «No, pensé que podríamos visitarlo. Busqué el pueblo donde vive. Son unas 4 horas en auto. Ya pedí permiso en el trabajo. Tal vez tú podrías decir que estás enfermo o...» Ni siquiera lo pensé. «Sí, está bien. ¡Vamos!» «¿Qué piensa Jacob de todo esto?», pregunté al día siguiente mientras íbamos en el auto. Luke tardó en responder. No le conté todo. Le dije que el video era un proyecto artístico raro de nuestros padres y que estoy peleado con ellos por eso. ¿Y sobre que te irás 2 días? Que íbamos a visitar a nuestro abuelo, al que no hemos visto en 2 décadas. No le cuestioné más. Era su relación, no la mía. Y probablemente era mejor que menos gente se involucrara en ese desastre. Llegamos al asilo cerca del mediodía. Una enfermera amable nos guió al jardín, donde un anciano estaba sentado en una banca. Sabía que tenía que ser mi abuelo, pero era extraño ver cuánto había envejecido, especialmente después de haberlo visto en el video el día anterior, más de 25 años atrás. De pronto me puse nervioso. La última vez que este hombre nos había visto éramos niños. Probablemente ni nos reconocería.
y no sabía qué tan clara tenía aún la mente. Al acercarnos, levantó la vista y sonrió. «Leif», dijo, mirándome. «No, señor Montroe, este es su otro nieto», respondió la enfermera con calma. «Somos Luke y Max, abuelo. ¿Nos recuerdas?». Su expresión cambió de inmediato. Al principio pensé que era enojo, luego decepción y finalmente tristeza. Luke y yo nos quedamos sin palabras. Habíamos planeado todo lo que diríamos y preguntaríamos durante el viaje, pero ahora mi mente estaba en blanco. Y por su expresión, la de él también. El abuelo nos dio una sonrisa triste. «Has crecido tanto, Luke, tú más que tu hermano, pero igual». «¿Hermano? ¿Cuál hermano?», preguntó Luke directamente. «¿Max o Leif?». El abuelo le lanzó una mirada confundida. «Tiene momentos de lucidez, pero a veces su mente se nubla», explicó la enfermera. «Genial», murmuró Luke. «Voy a entrar y dejar que charlen. Estoy segura de que extrañaba mucho a sus nietos, señor Montroe», dijo la enfermera con un tono amable. «No, no me dejes solo con él», dijo el abuelo, mirando a Luke, que estaba tan confundido como yo. «¿Tiene algún número de teléfono o forma de contactar al otro nieto?», le pregunté a la enfermera. Negó con la cabeza. «Desafortunadamente no. Él lo trajo aquí hace un tiempo y viene de visita de vez en cuando, pero es difícil localizarlo». «Todo por ese estúpido programa», susurró el abuelo. Me acerqué y me senté junto a él. No pareció incomodarse. «¿El programa para el que fue elegido?», pregunté, colocando suavemente mi mano sobre su hombro. Me miró a los ojos y asintió. «No sabía que lo seguiría así en aquel entonces». «¡No lo sabía!», gritó de repente esa última parte y retiré la mano por instinto. «Señor Montroe, todo está bien. Leif está bien», dijo la enfermera con calma. «Lo siento, chicos, pero creo que ahora no es un buen momento para él». Lo ayudó a levantarse del banco, pero antes de que estuviera completamente de pie, me miró. «No tu hermano, tu primo. Yo crié a ese niño después de...». No terminó la frase. En lugar de eso, bajó la mirada y susurró con tristeza. «Los que debieron morir eran tus padres, no los suyos». ¿Y ahora qué?, pregunté cuando volvimos al coche. Luke soltó un gran suspiro. «Tenemos que encontrar a Leif, que al parecer es nuestro primo y no nuestro hermano. Así que al menos eso es algo. Tal vez podamos preguntar por aquí, a ver si alguien lo conoce. El pueblo no es tan grande y según esto, fue una especie de estrella infantil». Miré por la ventana los edificios grises que pasaban mientras nos dirigíamos al centro del pueblo. «¿Viste la cara que puso cuando dijo que nuestros padres debieron haber muerto?», pregunté. Luke asintió. «Probablemente ellos fueron la razón por la que eligieron a Leif. Después de que no nos quisieron a nosotros, lo intentaron con él. Tal vez después de que sus padres murieron». «¿No crees que papá haya matado a uno de sus hermanos y su pareja para quedarse con su hijo para un show de televisión, verdad?», pregunté medio en broma. Luke abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo. Después de un rato dijo:
¿Puedes mandarle un mensaje a Jacob y decirle que ya llegamos? Se me olvidó. Claro, respondí, seguido rápidamente por... Mierda. No debería haberme asustado tanto, pero sabía que algo malo estaba por pasar. Te mandó un mensaje hace una hora. Tus padres vinieron de repente. ¿Sabes cuánto odio cuando hacen eso? Los ojos de Luke se abrieron de par en par. ¡Llámalo! ¡Ya!, gritó. Tragué saliva. Eso intento, pero va directo al buzón de voz. Desgraciados. Juro que los mato. Con la velocidad a la que Luke conducía, volveríamos a casa media hora antes del tiempo previsto. Pero no podía culparle. Con las noticias más recientes, no me sorprendería que mis padres ya estuvieran trabajando en una cinta de audición para Ellie. No sabemos si ellos de verdad... Me detuve a pensar en mis palabras. Mira, esto ocurrió hace décadas. Dudo que el productor que fuera siga existiendo hoy en día. Tal vez solo querían hacer una visita. ¿Y es por eso que ninguno de los dos contesta al teléfono?, contestó Luke. Negué con la cabeza. Al final, él tenía razón. A estas alturas, no podíamos saber de lo que eran capaces mis padres. Ambos permanecimos en silencio durante un buen rato. Estábamos vivos y sanos, por lo que parecía Leif también. Pero aún así, el miedo hacia mis padres se volvía más evidente. Sentía que ya no podía verlos de la misma manera. Me acuerdo de ellos, dijo Luke de repente. ¿De quiénes? De los padres de Leif, nuestra tía, la hermana de papá y su marido. Tragué saliva. ¿Por qué Luke estaba recordando esto? Antes de que pudiera preguntar, continuó. Lo había olvidado. Lo reprimí, supongo. Pero ahora empiezo a recordar su funeral. Es curioso. Los únicos adultos allí eran mamá, papá, los abuelos y una mujer extraña. ¿Intentas decirme que olvidaste todo un funeral y no fue hasta ahora que lo recordaste?, pregunté, harto de que todos en mi familia me ocultaran cosas. Si tenía que pasar por este lío, al menos quería saber en lo que me estaba metiendo. Sí, Max. Cielos, no intento engañarte. Yo tampoco lo entiendo. Yo era un niño cuando todo ocurrió. Los recuerdos son borrosos, y lo olvidé hasta que el abuelo mencionó todo eso. ¿Recuerdas lo que dije sobre el tercer niño? Sí, murmuré. Al mismo tiempo, seguía intentando llamar por el teléfono. Mamá, papá, Jacob, alguien. ¿Crees que debamos llamar a la policía?, pregunté después de un rato. No sé por qué no se me había ocurrido antes. Era como si el mundo exterior y las autoridades no existieran. Luke negó con la cabeza. No sabemos lo impredecibles que son mamá y papá. Debemos hablar con ellos antes. Supongo que es verdad. Luke empezó a toquetear nerviosamente el volante. ¿Cuál fue el primer recuerdo que tuviste?, preguntó. Quiero decir, la primera cosa que recuerdas. Lo pensé un rato. Era difícil decirlo porque, como he dicho antes, la mayoría de mis recuerdos se mezclaban con lo que veía en las cintas. En las cintas normales, obviamente. No estoy seguro, dije, pero en el fondo sabía que tenía un recuerdo muy lejano, uno al cual estaba seguro de que no estaba en las cintas. Recordaba uno. Era de Luke y yo. Estábamos en casa. Era de noche. Por aquel entonces aún compartíamos habitación. Recuerdo que múltiples gritos acechaban desde afuera. Luke se acercó a mí y me tapó los oídos. Pero no podía decir si era real o no. Además,
Luke ya estaba al límite con todo esto, así que no le dije nada. En su lugar, le hablé de otro posible recuerdo que ahora podría significar algo. Recuerdo que una vez nos visitó un hombre raro. Iba vestido de morado, también de amarillo, y tenía una voz muy chillona. Luke se mordió el labio, de la misma forma en que lo hacía de niño, cuando jugábamos ajedrez y pensaba minuciosamente en su siguiente movimiento. Llevábamos esos mismos colores en aquel video de cumpleaños, dijo. Asentí con la cabeza. Pero no pudo ser en la misma época. Eras demasiado joven para esa cinta. ¿Cuál es tu primer recuerdo?, le pregunté. Tu nacimiento. Imagino que estaba contento. No hablamos mucho durante la hora siguiente. Ambos estábamos absortos. Yo intentaba recordar todo lo que podía de mi infancia, y Luke parecía hacer lo mismo. Su expresión se ensombrecía poco a poco cuanto más tiempo permanecía en silencio. Tenía que preguntarle más cosas sobre sus recuerdos, pero decidí hacerlo más tarde, después de que recuperara a su hija y supiera que estaba a salvo. Cuando por fin llegamos a la entrada de la casa de nuestros padres, discutimos nuestro plan. Entraríamos con tranquilidad, usando mi llave. No gritaríamos ni causaríamos problemas, sino que actuaríamos como si nada. Mamá y papá no tenían ni idea de lo que estábamos haciendo ni de cuánto sabíamos, así que entre más discretos fuéramos, mejor sería para nosotros. Pero antes de que pudiéramos hacerlo, mamá se interpuso. Ya había abierto la puerta cuando nos acercamos con una sonrisa radiante en la cara. «Chicos, han vuelto, justo a tiempo. Nos estábamos preparando para cenar». «¿Cómo es que estás actuando tan normal?», solté, olvidando que habíamos planeado todo desde un principio. Ella no tenía ni idea de los desastres que nos pasaban por la cabeza. Me contestó con una mirada sesgada. «Eres tan dramático, Max. A veces me pregunto por qué no te eligieron. Tal vez si hubieras actuado mejor». Se detuvo, apretando el puño. «No importa», continuó. «Pasen». Luke la empujó a un lado y salió disparado por la puerta. Yo le seguí rápidamente, dejando la puerta abierta tras de mí. Nuestra casa tiene un diseño abierto con pocas puertas, por lo que se puede recorrer rápidamente la cocina y el salón. No había nadie alrededor. «¿Dónde están?», dijo Luke. «No están aquí arriba». Mamá sacudió la cabeza y señaló con los dedos hacia abajo. «Quédate aquí», dijo Luke mientras caminaba hacia el sótano. Mamá lo siguió rápidamente, dando pequeños saltos. Ignorando las instrucciones de mi hermano, fui a la cocina, tomé un cuchillo y lo seguí hasta el sótano. Por supuesto, no tenía ni idea de lo que me esperaba allí, pero al fin y al cabo era mi familia, y como mínimo, no iba a dejar a mi hermano solo. Habían redecorado el sótano. Todas las cajas estaban metidas en una esquina. En medio de la habitación había una mesa, probablemente nuestra antigua mesa de jardín, con un mantel de plástico naranja que tenía globos. La mesa estaba puesta con platos, tazas y servilletas, todos en juegos de 6. En el centro había un gran plato con una de esas enormes tapas plateadas que a veces se ven en las películas. Mi padre estaba sentado en una pequeña silla de plástico y mamá estaba a su lado. «¿Dónde están?», gritó Luke. Mamá y papá les lanzaron una mirada. «¿Quiénes?». «No estoy jugando. ¿Dónde están?». «Si te refieres a Jacob y Ellie, se fueron a casa hace unos 10 minutos. Jacob nos ayudó a preparar todo», explicó mi padre con calma. Nuestro sótano consta de 2 habitaciones. Una habitación grande, la que estábamos nosotros en ese momento, y otra más pequeña, conectada por una puerta cerrada. Caminé hacia esa habitación, pero mamá se interpuso en mi camino. Mis manos se dirigieron al cuchillo que escondí en el bolsillo trasero.
¿Me estás diciendo que Jacob te ayudó con... ¿Qué demonios es esto? Luke ya no gritaba, pero su voz tenía un temblor bajo. Incluso, con padres como los nuestros, la familia normalmente significaba seguridad. La situación era absurda y francamente aterradora. Ya no parecía la realidad. Todo sucedía increíblemente rápido, pero al mismo tiempo, a cámara lenta. Es una fiesta sorpresa. No actúes como si no pudiéramos hablar con nuestro yerno. Jacob nos ama. No, no lo hace, gruñó Luke. Y nosotros amamos a nuestra pequeña Ellie. Ella estuvo jugando todo el tiempo, Luke. Llámalo si no le crees. Ahora, Luke avanzaba hacia nosotros y se detuvo amenazante frente a mamá. Llevamos horas tratando de llamarle, dijo él, pero al mismo tiempo recordé que en el sótano no había cobertura. Luke, sube arriba y trata de llamarlo. Le dirigí una mirada, diciendo que todo estaba bajo control. Dudó por un segundo, pero luego subió corriendo. En cuanto se fue, los ojos de mis padres se clavaron en mí. Ambos tenían enormes sonrisas en sus rostros, y de pronto, papá rompió el silencio. ¡Hora de la revelación! Papá se levantó y me llevó hasta la mesa, haciéndome un gesto para que tomara asiento. ¡Detengan esta locura! ¿Por qué nos hacen esto?, dije al borde de las lágrimas. Por fin había llegado al punto de inflexión. Mamá empezó a acariciarme el pelo, como lo solía hacer cuando era pequeño. ¿Nosotros? Nosotros no hicimos nada, Max. Tú lo hiciste, cuando no pudiste actuar lo suficientemente bien, me dijo. ¿Qué? No contestaron, pero empezaron a reacomodar las cosas en la mesa hasta que escuchamos a Luke bajar las escaleras. Ambos están en casa y están a salvo. Primero no tenían servicio y después se quedaron sin batería. Vámonos, Max, hora de irnos. ¡No! Papá intervino. Todavía no, dijo mamá. Querías respuestas, ¿verdad? Pues nosotros queremos cenar con ustedes. Si se quedan, hablaremos, añadió papá. Luke y yo intercambiamos otra mirada, y luego, para mi sorpresa, mi hermano procedió a sentarse. Al fin y al cabo, esta era nuestra familia. Mi madre se sentó, respiró hondo y empezó a hablar. Poco después de que Luke naciera, unos amigos nos hablaron para un futuro proyecto. Un programa de televisión para niños superficialmente hablando, pero en realidad iba a ser mucho más allá de eso. Era una oportunidad para cambiarlo todo en este mundo. Pero el proyecto estaba solo al principio. Tardaría más de una década en evolucionar completamente, lo cual nos vino de maravilla. Tuvimos todo este tiempo para prepararnos y formar parte de él. La compañía que estaba detrás nos enviaba instrucciones con regularidad, pequeños clips que debíamos filmar de Luke y también de Max cuando naciera. Pero mi madre dejó de hablar, con decepción en su mirada. Ninguno de los dos pasó el corte, continuó mi padre. No parecían ser lo bastante adecuados. Pero entonces nació el pequeño Leif. Lo llegamos a cuidar y a veces tuvimos la oportunidad de filmarlo. A los productores les encantó. Mi madre continuó. Cuando murieron sus padres, dijo sin emoción en su voz. Nos entristecimos, por supuesto, pero también nos emocionamos porque pensamos que podríamos adoptarlo. No obstante, sus abuelos nos lo arrebataron. Mamá y papá se miraron y luego sonrieron. De pronto, ambos hablaron al unísono. Pero eso no nos importó. Le hicieron un casting y cuando la serie estuviera lista, le encontrarían a él en la forma en la que pudiéramos salir ahí. Tenía 11 años cuando debutó y todo salió a la perfección.
Incluso vimos la serie con ustedes unas cuantas veces. En un principio, queríamos que fueran ustedes los protagonistas, pero al menos el pequeño Leif era de la familia. Luke y yo nos miramos, más confundidos que nunca. Nuestros padres habían perdido oficialmente la cabeza. ¿Podemos hablar ahora?, pregunté. ¡Al carajo! Lo haré porque no nos están dando respuestas reales. Solo hacen la situación más extraña. ¿Qué hace aquí esta espeluznante escena de cumpleaños infantil? ¿Y por qué hay 6 juegos de platos? Ambos sonrieron. Porque tenemos noticias fantásticas. Habrá un reboot. Mi padre casi gritó. Los ojos de Luke se abrieron de golpe. No vas a hacer nada de esa mierda con Ellie. ¿Me oyen? ¡Haré que los arresten! Ambos negaron con la cabeza. No, para nada. Ella es demasiado joven. El nuevo programa empezará muy pronto, dijo mi madre. Lo que pasa es que la serie tiene a un protagonista adulto y el último murió hace poco. ¿No es fantástico? Luke se levantó y gritó. ¡Se acabó! Los dos necesitan ayuda psiquiátrica. Si continúan haciendo esto, olvídense de poder contactar conmigo. Yo también me levanté, siguiéndole hacia la puerta. Pero de repente se detuvo. Espera un momento. Aquel programa... ¿acaso se trataba de...? Mis padres volvieron a sonreír y asintieron. ¿Max no se escapó después de verlo? ¿Qué? Pregunté, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, nos interrumpió el sonido de un fuerte golpe que provenía de la habitación pequeña. Escuché una voz que susurraba al otro lado de la habitación. ¡Ayuda! ¿Quién está ahí?, grité. Mi padre contestó. Nuestra estrella. Me desperté sudando frío, después de tener un sueño demasiado vívido como para ser fruto de mi imaginación. Mi entorno era completamente oscuro, pero podía percibir el aroma de pinos y árboles de bosque a mi alrededor. No importaba que no pudiera ver gran cosa. Sabía que tenía que seguir adelante. Había algo esperándome, o alguien. Nadie me había visto salir. Había trepado por la ventana. Tenía miedo, pero no paraba de caminar. Era como si un par de fuerzas desconocidas me obligaran a seguir adelante. De repente, 2 brazos me tomaron por detrás. Tú no. Prometieron que estarías a salvo, susurró mi madre. Había olvidado esa experiencia, posiblemente porque no era del todo consciente cuando ocurrió. Mi madre me llevó de vuelta a casa, donde ya me esperaba una patrulla. Llevaban horas buscándome. Mi madre me había salvado, pero en ese entonces no sabía de qué. Han pasado más de 15 años desde entonces. Ahora sé que estaba siguiendo el llamado de mi primo. ¿Tienes agua? La voz desconocida me devolvió a la realidad. Todavía no había asimilado del todo los acontecimientos del día anterior. Luke y yo habíamos hablado con mis padres, que parecían estar atravesando algún tipo de episodio maníaco. Ahora estaba en un hotel. Mi hermano y su familia estaban en la habitación de al lado, y yo estaba con mi primo. No tengo, pero puedo traerte un poco de agua de la llave. Lo vi mejor. Tenía un aspecto lamentable. Sus ojos lucían cansados e inyectados en rojo sangre. Su pelo oscuro, muy parecido al mío, estaba completamente desordenado. Estaba tumbado en la cama, mientras yo me hallaba sentado en el sofá. Debí de haberme quedado dormido en él a primera hora de la mañana. Él asintió lentamente. Luke había dudado en dejarme aquí con él,
pero le convencí de que, después de haber estado drogado y atado en aquella habitación del sótano, probablemente le faltarían energías para hacerme daño. Además, fuimos nosotros quienes lo sacamos de allí en primer lugar, y no sin pagar un alto precio. Todavía tengo grabada en la mente la expresión de mi padre cuando dijo que su estrella estaba ahí dentro. Sus ojos se abrieron más de lo que humanamente podrían. Su sonrisa era tan brillante que pensé que se le desgarrarían las comisuras de sus labios. Sin embargo, la emoción desapareció rápidamente cuando saqué el cuchillo de mi espalda. Pudo haber sido una reacción precipitada, pero por alguna maldita razón, en ese momento, opté por luchar en lugar de huir. Max, cálmate, susurró Luke, pero yo no podía. Todo mi cuerpo temblaba, y entonces ocurrió lo más sorprendente. Mi madre empezó a reírse, histérica. Luego se levantó lentamente de la pequeña silla de plástico sin dejar de reír. Y entonces, también mi padre empezó a reír a carcajadas. Por una fracción de segundo, casi creí que toda mi familia se estaba gastándose una broma. Pero entonces, mi madre empezó a hablar. Guarda el espectáculo para el productor, querido. No tardará en llegar. Incluso te dio permiso para que me degollaras, dijo con lágrimas en los ojos. Ya sea a mí o a tu padre, pero al menos el contenido debe ser filmado, cariño. Me quedé helado y casi no me di cuenta de que mi padre se le había acercado a mí con sus manos buscando el cuchillo. No fue hasta que Luke saltó y le dio un puñetazo en la cara a mi padre. Algo que nunca creí que presenciaría. Mi padre, que había envejecido con los años, retrocedió y por un momento sentí lástima. Incluso después de todo lo que habían revelado sobre sí mismos, seguía sintiéndome mal por ellos. Aún sentía que todavía eran nuestros padres. Después del puñetazo, las cosas se fueron muy deprisa. Luke me había quitado el cuchillo de la mano y le gritaba a mi madre que se apartara. Se acercó mi padre, pero en lugar de ayudarle a levantarse, tomó las llaves que llevaba atadas al cinturón. Me las arrojó, pero por supuesto, cayeron al suelo. Fue entonces cuando me descongelé. Recogí las llaves y probé unas cuantas hasta que una encajó en la puerta del sótano. Dentro yacía Leif, desvariando y apenas consciente. Enseguida supe que era él porque mi abuelo tenía razón. Nos parecíamos mucho. Luke gritó algunas cosas más a mis padres y me ayudó a levantar a nuestro primo. Juntos lo llevamos escaleras arriba. Mis padres no se movieron, pero mientras subíamos las escaleras, oí a mi padre gritar: están cometiendo un grave error. ¡Los encontrarán! Íbamos de camino al hospital cuando Leif empezó a despertarse. Nos suplicó que no fuéramos al hospital, sino que condujéramos a algún hotel lo más lejos posible. Luke no le cuestionó. Después de recoger a Jacob y Ellie, quienes no tenían idea de lo que estaba pasando, nos pusimos en camino. Durante el trayecto, Luke intentó explicárselo todo a Jacob. Omitió algunas partes, supongo que por Leif. Entonces, supongo que nos usaron como carnada. Dijeron que querían planear algo para tu cumpleaños. Recrear una fiesta que hicieron cuando ustedes eran niños o algo así. No debí haber ido. Dijo Jacob, después de haber estado en silencio durante mucho tiempo, posiblemente procesando la locada historia. No puedo creer que hayan tenido que pasar por todo eso. Continuó con un tono dolido, ya sea porque Luke se lo vio ocultado, o bien porque realmente se sentía mal por nosotros. Cuando llegamos al hotel, Leif se desmayó inmediatamente en la cama. Me quedé en el sofá,
asegurándome de que siguiera despierto mientras escuchaba las voces apagadas de Luke y Jacob al otro lado. Pero ahora, Leif estaba despierto, por fin, porque no habíamos podido preguntarle todo, y yo estaba más que dispuesto a oírle una explicación. Después de mandarle un mensaje a Luke, estábamos los tres sentados en la cama, casi como cuando éramos niños, como primos, pasando el rato. Pero yo ni siquiera recordaba a este primo. Para mí, él era un extraño. Juro que todo está teniendo un puto reboot ahora, incluso nuestro show asesino, dijo Leif, casualmente después de un rato. ¿Cómo puedes estar bromeando ahora?, preguntó Luke. Él se encogió de hombros. Te insensibilizas después de un tiempo. ¿Puedes contarnos más sobre este show?, le pregunté. ¿Quieres la versión corta o la versión larga? Bueno, podrías empezar por la corta, dije, poniéndome nervioso. Nuevamente se encogió de hombros. No recuerdo mucho sobre la muerte de mis padres o mi vida antes de ella. Para ser sincero, no me acuerdo de ninguno de los dos y ni siquiera sabía que existían. Crecí con los abuelos cuando tenía más o menos 11. Vi un anuncio que buscaba actores para un nuevo programa de televisión. No sabía por qué, pero por alguna razón pensé que eso era exactamente lo que quería hacer. Suspiró. Pensé que no había forma de que me eligieran. Era un niño de una pequeña ciudad aburrida. El abuelo me llevó a las audiciones. No tenía ni idea de qué iba esto. Y por alguna razón conseguí el papel. El resto no lo recuerdo muy bien. Había un par de otros niños con los que recientemente he vuelto a estar en contacto. Y un hijo de puta llamado Warley. Luke y yo permanecimos en silencio, escuchando cada palabra. La siguiente parte puede parecer un poco absurda. Respiró hondo. Pero ese programa producía un efecto terrible en los niños. Después de verlo, se escapaban de casa. Era una especie de control mental enfermizo por parte de la casa productora. Sé que parece una locura, pero se llevaron a todos esos niños. No sé qué les habrán hecho o cuántos de ellos murieron. Nos miró, esperando una reacción. Probablemente pensando que no creeríamos ni una palabra. Pero habíamos visto las cintas y habíamos sentido el efecto que tenían. ¿Fuiste alguna vez con la policía?, negó con la cabeza. No, y te sugiero que tampoco lo hagas. El riesgo es demasiado alto. Ellos serían capaces de enviarte a los productores. Tienen poderes que no te imaginas. Pero nuestros padres dijeron que el adulto del programa está muerto. Es Warley, ¿verdad?, preguntó Luke. No importa. Él no importaba. Pueden matar y reemplazar a cualquiera de nosotros. Para ser sincero, no creo que haya nada que no puedan hacer. Y huir de ellos es casi imposible. Hace un tiempo, mis amigos y yo tuvimos un terrible encuentro con ellos, pero pudimos luchar. Ahora, por un tiempo, pensé que estaría bien, pero nunca parece terminar. ¿Y ahora, de algún modo, han conseguido que mi tío me trajera con ellos? Me levanté de la cama y empecé a dar vueltas por la habitación. ¿Cómo demonios te han metido mis padres al sótano?, pregunté. Leif miraba al suelo. No me queda más familia que el abuelo. Cuando se pusieron en contacto conmigo, no tenían idea de que estuvieran relacionados con Warley o que estuvieran locos. Volvió a dar un largo suspiro.
Mira, puedo contarte todo lo que sé sobre esto, pero primero necesito saber cómo están ustedes conectados con esto. Luke y yo intercambiamos miradas. ¿Podemos confiar en él? Pero luego lo pensé. Podríamos haber sido nosotros los que estuviéramos en su lugar. Tuvimos suerte. Lo eligieron a él en vez de nosotros. Luke debía de estar pensando lo mismo porque, tras un rato de silencio, mi hermano empezó a hablar y le contó a Leif todo lo que sabía después de que viéramos las cintas. Cuando Luke terminó, ambos miramos a Leif. Había estado callado todo el tiempo, pero ahora abrió la boca para hablar. Así que esto no empezó con las audiciones. Ya estaba planeado desde que era un bebé. ¿Y sus padres lo sabían todo? Supongo. Quizá los tuyos también, dijo Luke. ¿Se lo dijeron a sus padres antes de buscar las cintas, las normales? Preguntó mirándome. Asentí con la cabeza. ¿Y nunca vieron las otras antes? Probablemente las pusieron allí para que las encontraran. Pero, ¿por qué? Leif empezó a rascarse su descuidada barba. ¿Sentiste algo cuando las viste? Sí, me hicieron sentir enfermo y en general un poco extraño, dije, con la mente acelerada. Miré a Luke, pero parecía estar congelado y tenía sudor frío en la frente. Leif suspiró. Si esas cintas se hicieron con alguna conexión con la productora, entonces no eran normales. Verlas podría hacerte cosas a ti y a tu mente. Quizá ya lo hizo. Mi suposición es que tus padres querían que las vieras, y deberíamos averiguar por qué antes de que sea demasiado tarde para ti. Es posible que el efecto de las cintas ya hubiera tomado control sobre mí una vez, y me di cuenta de que podía volver a ocurrir. Pero lo que no podía quitarme de la cabeza era ese recuerdo borroso de mamá, salvándome de algo desconocido. ¿Por qué ella volvería a empujarnos ahora? Entonces, ¿para qué debemos estar preparados? Preguntó Luke. No es fácil saberlo. Es decir, si no puedes confiar en tu propia mente, tendrás que ir con lo que creas que es real en ese momento. No hay una guía de supervivencia ni nada parecido. Solo tenemos que hacerlo lo mejor que podamos y esperar sobrevivir, dijo Leif. Fantástico. Leif le dedicó media sonrisa. Es mejor estar acompañados. Yo no lo habría logrado sin mis amigos entonces. Se tienen los unos a otros, y eso importa mucho. Bueno, si te sirve de algo, también nos tienes a nosotros. Puede que nuestros padres sean unos hijos de perra, pero estamos aquí para ti, Leif, dijo mi hermano. Además, alguien que ya ha estado en el infierno sabe cómo sobrevivir a él. Sigo sintiéndome normal. Al menos eso creo, dije. ¿Qué hay de ti, Luke? Él empezó a juguetear con el anillo de su dedo. Normal en lo que cabe. Aunque nunca le había pegado así a papá. Y yo nunca los había amenazado con un cuchillo. Para ser justos, se lo merecían, dijo Leif, y los tres nos echamos a reír. Por un momento, nos sentimos genuinamente normales. ¿Por qué crees que te eligieron para el programa? ¿Por qué a ti en vez de nosotros? Pregunté luego de un rato. No estoy seguro. Quizá porque tenía la edad de Alex. ¿Quién es Alex? Leif apartó la mirada. Era el protagonista, junto a Warley. ¿La verdadera estrella? Preguntó Luke.
Leif asintió. ¿Y por qué no vamos por él? Tal vez él tenga... No sé dónde está, interrumpió Leif, sin más explicaciones. Luke empezó a masajearse las sienes. Tengo que ir a ver cómo están Jacob y Ellie. Luke me lanzó una mirada que no pude entender y después salió. ¿Sabes que fue de todos esos niños que huyeron de casa? Le pregunté a Leif poco después. Sonrió, pero había algo de tristeza en sus ojos. Consiguieron volver a casa, aunque la mayoría de ellos ya no eran niños para entonces. Me mordí el labio. Seguía sin creer que por poco habría sido uno de ellos, y por más que intentaba aclarar mi mente, no podía recordar más sobre esa época. ¿Hay alguna manera de que podamos ver ese espectáculo? Me gustaría saber... No, Leif me interrumpió de nuevo. No dejamos ningún rastro de él, y créeme, no quieres verlo. Pero si ya lo he visto antes... Bueno, cuando era más joven. Yo era uno de esos niños, pero no lo recuerdo bien. Leif me miró de arriba abajo. ¿Cuántos años tienes?, me preguntó. 28. Así que tenías 11 o 12 cuando Warley salió al aire. Eras bastante mayor. Empezó a frotarse la cara otra vez. ¿Tus padres te dijeron alguna vez que yo salía en esa serie? Negué con la cabeza. Dijiste que Warley estaba muerto. ¿Estás seguro de eso?, le pregunté. Asintió y apartó la mirada. Algo más debió ocurrir ahí. Leif parecía haber pasado por mucho, y me di cuenta de que no estaba del todo preparado para hablar sobre ese trauma, pero lo intentó. El productor le cortó el cuello delante de mis ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era realmente sobre Warley. Él era un peón, como el resto de nosotros. Mierda, esa tipa, la productora, sí que era una despiadada. Leif frunció el ceño. No es una productora, es un productor. También era muy carismático, lo que lo hace más aterrador. ¿Estás seguro de que era un hombre? Mis padres hablaban de una mujer. Tal vez es uno nuevo. Quizás sea por esto que todo está volviendo a empezar. Tengo que hacer una llamada. ¿Me prestas tu teléfono?, preguntó. Se lo entregué después de comprobar si mis padres habían intentado ponerse en contacto con nosotros. Nada. Ni una sola llamada. Mensajes tampoco. Leif salió al pasillo, pero volvió segundos después. La puerta de la habitación de tu hermano está abierta. Inmediatamente me levanté de un salto y seguí a Leif hasta la habitación contigua. La habitación estaba vacía y sobre las sábanas blancas había una mancha roja. ¡Mierda!, le llamé por su nombre, pero por supuesto, no hubo respuesta. ¿Tal vez bajaron a buscar comida?, preguntó Leif, pero no sonaba muy convincente. Negué con la cabeza. De ser así, él ya nos había avisado. Quizás huyeron. Tu hermano pareció sospechoso, y tal vez temía por su hija o... No, susurré. Luke nunca me dejaría solo. El hotel estaba vacío. No había nadie detrás de la recepción, ni en el vestíbulo ni en los pasillos. El edificio completo estaba vacío. Una molesta sensación se extendió por todo mi cuerpo. La sensación de que habíamos pasado por alto muchas cosas durante aquella noche que estuvimos en nuestra habitación. Está empezando. Vienen para acá. Deben de estar en camino, susurró Leif mientras miraba la puerta principal. Dame mi teléfono. Intenté contactar a Luke, pero no me contestó. Le envié un mensaje de texto, pero, por supuesto, tampoco respondió. Algo terrible estaba pasando.
Podríamos marcharnos. No veo a nadie afuera. Podríamos conseguir armas o refuerzos, dijo Leif, y me miró a los ojos. Después de que no contestara, añadió: «Pero tú no vas a irte, ¿verdad?», preguntó. Negué con la cabeza. «No, voy a buscar a mi hermano». «De acuerdo, entonces yo también iré. Somos familia, ¿no?». Quería confiar en Leif. Me sentía mal por él. Todo este lío era culpa de mis padres. Quizás ellos eran la razón por la que Leif estaba huérfano. ¿Quién más tendría una mejor razón para meterse con nosotros? Empezaba a pensar que Leif estaba haciendo precisamente eso, porque cuando intenté comunicarme con Luke, vi un mensaje de texto que Leif envió a un número desconocido. Un mensaje que decía: «No soy yo», algo que no entendí, junto con nuestra ubicación actual. Pero el mensaje no fue enviado antes, cuando tomó prestado mi teléfono. Fue enviado alrededor de las 4 a.m., más o menos la hora en la que me quedé dormido. Quedarme con Leif podría haber sido más peligroso que ir a buscar a Luke por mi cuenta. Pero ahora sabía que lo necesitaba. Era a él quien realmente querían. Después de todo, Luke y yo solo éramos la segunda opción. Todo lo que tenía que hacer era no dejarle notar mi desconfianza. El hotel contaba con 11 pisos, un vestíbulo, una cocina, una piscina interior y una sala de conferencias. La cocina estaba cerrada, así que decidimos ir a la sala de conferencias. Con un nudo en el estómago, abrí la gran puerta blanca. «¿Pero qué?», susurró Leif. Estábamos delante de una larga mesa con sillas alrededor. En la parte superior frente a nosotros estaba Luke, atado a una silla. Llevaba una chaqueta púrpura y la cabeza inclinada hacia un lado, como si le estuvieran pasando algo por el cuello. Tenía sangre en la cara. Leif trató de agarrarme del brazo, pero falló mientras yo corría por la habitación hacia mi hermano. «¡Luke!». Su cabeza volvió lentamente a la normalidad. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Luego su mirada se dirigió a Leif y negó con la cabeza. «¡Sal de aquí!», graznó. «¡Corte! ¡Vamos, viejo! ¿Ves una broma?». Oí gritar una voz diferente. Al principio, no sabía de quién era, así que miré a Leif, que me pareció la única persona que estaba en la habitación. Pero entonces me di cuenta de que había alguien más aquí, que había estado de pie, junto a la puerta, con una grabadora en mano. «No puede ser. ¿Jacob?». «Dios mío, Max. Estábamos en medio de una escena. Íbamos a grabar el mejor momento y la acabas de cagar». Tenía una sonrisa en la cara, pero sus ojos parecían más enfadados de lo que los había visto nunca. «No», susurré. Entonces me di cuenta de que llevaba algo en la otra mano. Un cuchillo de caza. «¿Heriste a Luke con eso?», le pregunté. Asintió con la cabeza, como un niño orgulloso. Jacob era casi tan alto como Luke, y podía parecer jodidamente intimidante si no conocía su lado amable. O su lado normal, querría decir. Tenía los ojos muy abiertos, mientras el sudor le bajaba por la frente. «Solo un poco. Está totalmente bien». «¿Dónde está Ellie?», pregunté, mirando a Luke. Por una fracción de segundo, vi la mirada devastada de su rostro y pensé en lo peor. «Volverá enseguida», susurró Jacob, con los ojos crispados durante una fracción de segundo. «De todos modos, tú y tu primo, especialmente tu primo, son más que bienvenidos a unirse a nosotros», dijo
mientras movía el cuchillo. Miré a Leif, quien seguía de pie en la puerta. Podría haber salido huyendo, pero no lo hizo. En vez de eso, estaba haciendo contacto visual conmigo, y por lo que interpreté, parecía decirme que teníamos que cargarnos a este loco. Pero antes de que pudiéramos movernos, empezamos a oír el sonido de unos tacones caminando sobre el suelo de madera. Se detuvieron justo detrás de Leif. Una mujer empezó a acariciarle la mejilla, con unas uñas largas y negras. Leif perdió todo el color de su piel. Llevaba una chaqueta a cuadros, unos jeans y zapatos púrpura. En su brazo izquierda sostenía a Ellie. Mis ojos se abrieron de par en par. La mujer sonrió. «Hola, chicos», dijo en un tono juguetón. ¡Devuélvemela! ¡Por favor!, suplicó Luke. La mujer pasó junto a Leif y se dirigió hacia la mesa, donde tomó asiento a la derecha, junto a Luke. Ellie extendió los brazos al verlo y se me partió un poco el corazón. Pero al menos ella parecía estar bien. Estaba sonriendo y no parecía estar lastimada. «Entra, Leif. Tenemos mucho que discutir». Caminó hacia mí y juntos nos sentamos en el lado izquierdo de la mesa. Me pareció surrealista, como si acabáramos de entrar a una reunión de trabajo normal. Jacob le siguió y se sentó junto a la mujer. De repente, todos estábamos inquietamente tranquilos, excepto Jacob, que seguía con esa cara de loco. «Muy bien, vayamos directamente al grano. Me pidieron personalmente que me hiciera cargo del reboot del club de aventuras del Dr. Warley, y tengo una propuesta para ustedes, muchachos». Tragué saliva. «¿Eres la nueva productora, preguntó Leif despreocupante. «¿Qué pasó con el anterior?» «Está muy ocupado, pero confía en mí para hacer bien esta tarea». «Ya. ¿Y qué nos impide de romperte la cara y salir corriendo?» Ella se encogió de hombros. «Nada. Yo no se los impediré, así que no hace falta que me pegues. Les estoy dando ahora mismo la oportunidad de entablar una conversación con nosotros. Como sabes, conseguimos lo que queremos y siempre volvemos a encontrarte. Lo que estoy haciendo ahora es darte la oportunidad de sacar a la niña de esto. No estamos interesados en ella». ¿Cómo? Luke preguntó, volviendo lentamente a sus sentidos. «No los necesito a todos. Y lo crean o no, no quiero que nos odien, sino que se unan a nuestra causa. No obstante, eso no ocurrirá si nos quedamos con la pequeña. Así que dejaré que uno de ustedes se vaya con ella. Los otros se quedan en este hotel conmigo y hablaremos. Eso es todo». Nos dedicó una gran sonrisa. «Saldré de la habitación y les dejaré charlar, aunque espero una respuesta cuando regrese». Se levantó de la silla, caminó hacia nuestro lado y me entregó a Ellie. Luego hizo un gesto hacia Jacob, que se levantó y salió de la habitación con ella. Le di a Ellie un besito en la mejilla y luego se la entregué a Luke, que la abrazó con fuerza. «No parece haber ventanas ni otras salidas. No podemos escapar de esta habitación», dijo Leif. Tocaba con cuidado la cara de Luke, donde la sangre empezaba a secarse. «¿Jacob te hizo esto?», asintió. Sabía que en algún punto me preguntaría si las cintas les hicieron algo, pero nunca pasó por mi cabeza que Jacob las hubiera visto también. Tragué saliva. «Luke, ¿aún te sientes normal?», pregunté. No lo sé, viejo.
Ya no estoy seguro de lo que se siente estar normal. Creo que es más seguro si no confías en nadie. Estoy de acuerdo, dijo Leif. Entonces, ¿qué hacemos? Por primera vez, estaba seguro de lo que debía hacer. Luke, vente con ella. Toma a Ellie y vayan a un hospital. Yo escucharé lo que la productora tenga que decir. Max, de ninguna manera. De ninguna puta manera. Le puse la mano en el hombro y me incliné más hacia él. Estábamos condenados desde un principio, desde que mamá y papá se involucraron en esto. Pero ahora somos adultos. Tenemos la posibilidad de elegir. Pero Ellie todavía es una niña. Es por eso que deben salir de aquí. Empecé a recordar a Leif y a Alex. Y ahora sé lo que hizo mi madre. Antes de huir, antes de ver el programa, me llevaron a las audiciones. Mis padres tuvieron una gran discusión. Mi madre gritaba que yo era demasiado frágil, pero mi padre le contestó a gritos que Luke era demasiado mayor. Luego de una acalorada discusión, mamá vino a mi habitación. Escogió la ropa que me pondría, me peinó e incluso me maquilló la cara. Tenemos que dar una buena impresión. Me sonrió, pero yo sabía que no estaba contento. Algo estaba pasando. Lo había olvidado todo. Pero ahora, todos esos recuerdos estaban volviendo a mi mente. A los padres no se les permitía entrar para las audiciones. Nos habían dado a todos una frase y nos habían puesto delante de una cámara y habían filmado cómo la diríamos. No recuerdo mucho más, solo que filtraron a varios niños. Para los papeles femeninos eligieron a 2 chicas. Para los masculinos quedamos 3 chicos. En ese entonces no sabía quiénes eran, pero ahora me doy cuenta de que debíamos ser Alex, Leif y yo. Y es aquí donde las cosas se ponen realmente jodidas. Se suponía que 2 de nosotros seríamos elegidos para el programa, y creo que yo tenía bastantes posibilidades. Pero entonces, algo pasó. Mi madre me había matado. Los recuerdos volvieron en pequeños trozos que, supongo, tuvieron algo que ver con cómo transcurrió el día siguiente. Porque ahora, 15 años después, Leif y yo estábamos de vuelta en las audiciones. No fue fácil, pero Luke se fue. Leif le indicó que no acudiera a ninguna autoridad por esto. Dijo que nos pondría las cosas aún más difíciles. Prometió que estaríamos bien, ya que sabía cómo tratar con ellos. La productora nos envió a habitaciones de hotel separados para descansar durante el día siguiente. Estábamos en la 11ª planta y nuestras puertas estaban cerradas por fuera. Pero nos dimos cuenta de que podíamos comunicarnos abriendo las ventanas. Nuestras habitaciones estaban una al lado de la otra. No sé qué nos pasará ahora, pero podríamos ser sinceros uno con el otro, dije, sentándome al borde de la ventana. Leif guardó silencio por un momento. Sí, respondió finalmente. ¿Por qué les dijiste que estábamos aquí? ¿Qué? La productora. Tú le enviaste nuestra ubicación a la productora. Leif resopló. No lo hice. Estoy bastante seguro de que fue Jacob Genio. Cierto. Pero vi el mensaje, protesté. Sí, pero no era para la productora. Aún así, fue tonto y arriesgado. Suspiró. Lo siento, debí haberte dicho. ¿Recuerdas que te dije que no sabía dónde estaba Alex?
hace un tiempo desapareció. No tuve contacto con él, nada. Le envié ese mensaje a una amiga que pasó por la locura de Warley con nosotros. Esto sonará raro, pero para este punto hay un montón de mierda rara de por medio. La gente de Warley tiene una forma de crear nuevas versiones de nosotros. ¿Como en las cintas? No, es mucho peor. Estas versiones son reales. Se parecen a nosotros, al menos de lejos. Pero son versiones más jodidas, extrañas, y pueden manipularnos. Si viste esas cintas estropeadas de tu infancia, posiblemente ese de ahí no habría sido el verdadero tú. De todos modos, le advertí a mi amiga que podría volver a suceder. Quería asegurarme de que, pase lo que pase, ella supiera que había sido yo. Me empezó a doler la cabeza, pero extrañamente tenía sentido para mí. Quizá después de todo lo que habíamos presenciado aquellos días, ya no habría nada que me pudiera sorprender. ¿Crees que tu amiga puede ayudarnos? No, ahora mismo está al otro lado del mundo. Esa es la única razón por la que le envió un mensaje. No la habría involucrado de otra manera, pero por si pasaba algo, quería que tuviera nuestra última localización. Tragué saliva. Por un segundo, tuve un poco de esperanza, pero rápidamente se desvaneció. ¿Puedes ser honesto conmigo también?, preguntó Leif. Asentí con la cabeza. Me di cuenta de que él no lo podía ver, pero continuó de todos modos. Tus padres mataron a los míos, ¿verdad? Después de lo que he aprendido sobre ellos, creo que podría ser posible. Después de eso, ambos cerramos nuestras ventanas. Esa noche solo dormí 1 o 2 horas, aunque mientras estaba tumbado en la cama, tenía la sensación de estar viviendo en algún lugar entre el mundo de la vigilia y los sueños. Y ahí volvieron los recuerdos, solo que esta vez más detallados. Las audiciones. Los 3 estábamos sentados en una habitación colorida en pequeñas sillas de plástico, rodeados de juguetes, para los que ya éramos demasiado mayores. Leif era muy parlanchín y parecía increíblemente emocionado por aquel entonces. Ninguno sabía que éramos primos, pero nos llevábamos bien. Alex era el más callado de todos, pero había algo en él que era muy genial. Ahora lo recuerdo. Pasar el rato con ellos fue divertido. Y hasta donde yo sé, ninguno se tomaba esto como una competencia. Después de unas horas en la sala de espera, nos pidieron que volviéramos al estudio. Una vez más, nuestros padres no estaban por ninguna parte. La mayoría de las luces del estudio estaban apagadas, pero pude ver que habían construido un escenario. El suelo parecía una esponja. A cada paso que dábamos, el suelo parecía hundirse y regresar a su forma original, como un trampolín. Alex se reía hasta que la voz de un hombre nos dio la bienvenida. Junto a él, habían otros 2 chicos. No pude ver mucho, pero estos 2 chicos nuevos se parecían mucho a Leif y Alex. «Max», dijo el productor, «has hecho un trabajo maravilloso. Sin embargo, en este momento no podemos tenerte en cuenta para el programa. Te reunirás con tu madre en el estacionamiento». Y eso fue todo. Leif y Alex se despidieron de mí, pero sus voces sonaban distinto. Parecían asustados. Aunque estaba triste porque no me reuniría con ellos, sentí alivio al abrir la puerta del estudio y salir. Entonces, recordé que mi mochila aún estaba dentro del camerino donde me llevaron al principio, así que me dirigí ahí primero. Y fue entonces cuando los vi. Una pila de cadáveres. Había varios cuerpos tendidos en el suelo. Habían sido abiertos por la mitad y de ellos goteaba una sustancia púrpura. Esa sustancia me hizo creer que eran de utilería, así que con el corazón palpitante fui a inspeccionarlos más a fondo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que todos estos cadáveres se parecían a mí.
en diferentes años de mi vida, por supuesto. Uno de ellos, el más grande, llevaba la misma ropa que yo llevaba ese día. Al principio me pareció genial. Tenía 13 años y creía que los habían creado para el programa. Pero entonces me di cuenta de que uno de ellos movía lentamente la mano. Retrocedí de pronto hacia la puerta y empecé a correr. No paré hasta encontrar el auto de mi madre. El camino a casa me pareció un sueño febril. Te olvidarás de esto muy pronto, querido. Será como un sueño. Tu padre se habría sentido orgulloso si hubieras pasado el corte, pero creo que tu primo lo hará muy bien. Los productores estarán contentos. Seguía mirando al frente, sin apenas pestañear. Entonces me di cuenta de que mi madre traía muchas manchas de aquella misma sustancia púrpura en su falda, pero decidí no preguntar. En casa, ella interpretó bien su papel, llorando a lágrima viva porque habían elegido a Leif en vez de a mí, actuando como si estuviera decepcionada porque no podíamos ser una parte más grande de la producción. Pero ahora, creo que por un momento se escapó de la manipulación y me salvó, o al menos me ganó algo de tiempo. Esos recuerdos habían estado enterrados en algún lugar profundo de mí, pero ahora se sentían cristalinos, especialmente después de lo que Leif me había contado sobre las copias. Unos golpes en la puerta de mi habitación me devolvieron al presente. La abrí y unos trabajadores me entregaron una bandeja con el desayuno. Les hice preguntas, pero ninguno se animó a responder. Una hora más tarde volvieron a llamar a la puerta. La misma persona nos llevó a Leif y a mí escaleras abajo, hacia aquella habitación con piscina. Cuando abrieron la puerta, oímos un tintineo que nos resultaba familiar. Leif apretó el puño tras oírlo. ¡Ja! ¡Aquí están! La productora nos dio la bienvenida, pero ni siquiera la miré. Estaba abrumado por el extraño entorno. Había visto piscinas interiores antes, pero esto era diferente. La sala estaba iluminada con luces grises y azules. Dentro de la piscina había una sustancia oscura que parecía pegajosa. Alrededor habían creado arbustos y árboles falsos, además de cámaras funcionando todo el tiempo. Aparte de la productora, había unos cuantos trabajadores, todos vestidos con el mismo overol. Uno de ellos era Jacob. Estamos muy emocionados de crear una nueva cinta de audiciones con ustedes. Sin embargo, nuestro nuevo concepto será un espectáculo unipersonal. Por esta razón, nos gustaría estimar de antemano quién será nuestra nueva estrella. Solo queremos al más fuerte, al mejor de los dos. El eco de la sala hacía rebotar el sonido por todas partes, siendo difícil ver de qué lado emergía la voz exactamente. Seré completamente sincera, ninguno de los dos era nuestra única primera opción. Creíamos tener al mejor asegurado, pero no está actualmente en nuestro poder. ¿Que no está en su poder? ¿Qué mierda le sucede?, Leif gritó. Incluso a través de la mala iluminación, pude ver que estaba poniendo los ojos en blanco. Estas son las reglas. Quien empuje al otro a la piscina primero, gana. A ambos se les dará la misma arma para mantener las cosas juntas. Uno de los asistentes se acercaron y nos entregaron un cuchillo a cada uno. Se me revolvió el estómago. ¿Quieren que nos peleemos? ¡Esto es ridículo! ¡Ninguno de los dos quiere hacerlo! Leif me miró, pero no pude mantener el contacto visual. Me temblaba todo el cuerpo. Yo lo haré. Yo seré su estrella, o lo que sea. Deja que Max se vaya, dijo, sorprendiéndonos tanto a mí como a la productora. Ella se echó a reír. ¡Qué valiente eres!
Pero esto no funciona así. Tenemos que ver quién es mejor. Me acerqué un paso a la piscina y miré la sustancia. Acerqué uno de mis tenis y toqué el borde. Apenas lo hice, la tela empezó a derretirse de inmediatamente. Quiere que nos matemos uno al otro, susurré. ¿Y si no lo hacemos?, Leif preguntó. Los empujaremos a los dos y usaremos a uno de nuestros respuestos. Todavía tenemos la opción de usar a la pequeña. Y a tu hermano, por supuesto. Tragué saliva. De ninguna manera mataría a Leif, pero tenernos a los dos muertos tampoco era una opción. Un temporizador empezó a sonar. ¡Adelante!, gritó. Leif y yo nos miramos, igual de lados. Estaba seguro de que, llegado el caso, lo haría, pero se quedó quieto. Tomé el cuchillo y me hice un corte en la palma de la mano. La sangre empezó a chorrear. Sangre de verdad, roja. Leif vio lo que hice y me imitó. Su sangre también era roja. Intercambiamos otra mirada y, como si nos leyéramos la mente, empezamos a correr hacia la productora. Antes de que pudiera hacer nada, Leif le había clavado el cuchillo en el estómago. Comenzó a gotear una sustancia viscosa de color púrpura. Abrió la boca, pero antes de que pudiera decir nada, tomé mi cuchillo y le corté el cuello. Los trabajadores empezaron a correr hacia nosotros desde todas las direcciones. Este era nuestro fin. Nos matarían a los dos. Y fue entonces cuando mi entorno se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos, estaba mirando a una cara desconocida. Poco a poco fui volviendo en mí y vi lo que me rodeaba. Leif estaba tumbado a mi lado, despierto, pero igual de confundido. Y Jacob estaba ahí, inconsciente y atado. Estábamos dentro de un camión de mudanzas. «Alex», susurró, mientras el desconocido sonreía y lo abrazaba. «Pero, ¿cómo?». De repente, me sentí totalmente despierto y miré al conductor. A su lado, había una sillita de bebé. Era Luke. No pensaste que te dejaría morir ahí dentro, ¿verdad? No podía comprender la situación. Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos. No creía que los volvería a ver. Alex empezó a hablar. Han pasado muchas cosas en el último año. Les contaré esto. Estuve atrapado durante mucho tiempo, pero hace poco encontré una salida. Por supuesto, tuve que permanecer oculto. La única persona que sabía dónde estaba era mi madre, y ayer nuestra amiga Helen la llamó. Yo no sabía lo que estaba pasando, así que me dirigí a la ubicación que me había enviado. Ahí es donde conocí a Luke, a punto de entrar con un arma. Gran plan, Luke, murmuró Leif. Sí, no estaba precisamente pensando con claridad. Alex tenía un plan mucho mejor. Utilizamos gas para noquear a todos por dentro. Supongo que llegamos justo a tiempo. Pero dijiste que salir no nos ayudaría, le dije a Leif. Y no fue así. La verdad es que no. Pero ganamos algo de tiempo. Tengo un lugar donde estaremos a salvo por un rato, respondió Alex. Un amigo nos estará esperando allí. ¿Dónde están mamá y papá?, le pregunté a Luke. No lo sé. Llevan desaparecidos desde entonces. Logramos salir de las fauces del infierno. Sin embargo, el precio por el escape fue dejar una parte de mí allí. Por ahora, podríamos estar a salvo. Pero, como comprendí después de conocer mejor a Leif, ya no hay forma de salir de esto. Cuando llegamos a la ciudad de Fairway, me di cuenta de que esto era solo el principio para mí. Especialmente porque llevábamos a Jacob con nosotros.
Aún no sabemos qué es lo que nos depara. Pero nadie iba a pensar que ese descubrimiento nos iba a llevar a esto. Jamás creí encontrar 2 versiones de las cintas de VHS de mi infancia. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.